Bueno, muy buenos días. Vamos a dar inicio a este webinar. Primero, para los que no nos conocen, este webinar se hace a través de la Corporación Macaya. Quería contarles un poquito de Macaya. Macaya es una organización que lleva ya casi 18 años. Yo creo que ya vamos llegando a la mayoría de edad, donde trabajamos con organizaciones sociales para generar capacidades a través de la tecnología, de la innovación y de la movilización de recursos. Eh, Macaya hace parte de una red global que se llama TechSoup, donde a través de esta red Macaya ayuda a organizaciones sociales con soluciones tecnológicas para que estas organizaciones puedan mejorar temas de productividad, de cómo están en la parte de marketing digital, en sus páginas web, seguridad digital, que es lo que vamos a hablar hoy, también toda la parte de Microsoft, especialmente con los temas de licenciamiento en equipos y en toda la parte de nube. Entonces, cordialmente invitados para que puedan conocer la parte de tecnología para el sector social. Quería mostrarles acá un poquito esta parte de cómo se ve tecnología para el sector social. Se me perdió aquí el compartir. Acá está. Entonces, quería recordarles la página que tenemos para ustedes, se llama Tecnología para el Sector Social. En ella van a encontrar todo un catálogo para organizaciones sin ánimo de lucro, en muchísimos, son más o menos unas 200 licencias, soluciones tecnológicas que están para ustedes. Es realmente como organización social, es muy fácil poder acceder a todos estos beneficios. Lo hacen a través de esta misma página donde ustedes se registran y después de eso hacen los procesos de validación, donde demuestran que son organizaciones sociales y ya una vez validados pueden acceder a todo este catálogo. Acá pueden ver el catálogo que tenemos para ustedes. Acá están como todos los socios donantes o las organizaciones, las empresas que apoyan esta labor. Entonces, pueden encontrar desde temas de diseño, esto es Amazon Web Service, proyectos, Autodesk, temas de antivirus, almacenamiento, gestión documental, toda la parte, como les decía, de Microsoft, de comunicaciones, de análisis de datos, también para generar toda la parte de comunicaciones, como podemos hacer, por ejemplo, con Zoom o con Webex. A todos entonces cordialmente invitados para que puedan acceder a tecnología para el sector social y puedan conocer entonces más todos los beneficios que tienen para ustedes. Hoy tenemos una charla muy especial, vamos a hablar de seguridad digital, algo que es como se ha vuelto muy importante en los últimos años. Algo que las organizaciones de pronto no la veían como algo tan crítico y que estaba ahí y que se volvía que solamente era un manejo de las contraseñas. A hoy el tema de seguridad digital y proteger los activos digitales de nuestras organizaciones sociales se volvió extremadamente crítico, es una prioridad porque tenemos una responsabilidad social tanto con nuestros beneficiarios, esa protección de datos a nuestros beneficiarios, como también a esos socios donantes que apoyan nuestras organizaciones sociales. En eso somos custodios de la información, tenemos esa responsabilidad de cuidar que esa data no se pierda, no se corrompa o no caiga en manos equivocadas. Entonces, la invitación hoy es a escuchar un poquito del tema de seguridad digital. Macaya le ha apostado fuertemente a este tema. El año pasado, estamos terminando ahorita un proyecto precisamente de acompañar organizaciones sociales en temas de seguridad digital, apoyándolos, entendiendo desde la parte del hardware, del software, de la cultura, esos riesgos que se generan y cómo mitigarlos. Entonces, hoy nos acompaña Álvaro Cifuentes, es un consultor, un experto en seguridad digital que ha venido trabajando con nosotros ya el proyecto que les contaba. Hoy nos vamos a contar una historia, no queremos que esto se vuelva técnico, sino más entender mucho de todo este concepto de seguridad digital.
los invitamos a que todas las preguntas que tengan en la parte superior, más o menos en la mitad, encuentran una caja de preguntas y respuestas. Ahí pueden escribir todas las preguntas que tengan y nosotros en la medida que tengamos la respuesta las vamos haciendo, o si no, al final de este espacio vamos a hacer un pedacito para poder aclarar las dudas que puedan surgir. Entonces, Álvaro, bienvenido. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, Álvaro, entonces arranquemos con este tema. Jorge, mil gracias. ¿Me escuchan ahí? Sí, te Sí, escucho Jorge, sí. perfecto y la pantalla está compartida. Perfecto, Jorge, mil gracias. No, pues complacido de esta invitación, Jorge. En efecto, como lo mencionas, pues hemos ya avanzado en un ejercicio con Macaya de un acompañamiento muy interesante, Jorge. Pues incluso debo confesar que esta historia es particular porque pues yo venía a trabajar del sector productivo, más en temas de retail, servicios, y pues llegar a las organizaciones sociales ha sido fascinante porque, Jorge, pues hemos encontrado tantas experiencias, tantas historias que seguramente en la charla de hoy las vamos a ir desarrollando y vamos a ir contándole un poco a nuestros asistentes el beneficio de la seguridad como un aspecto clave y como una práctica necesaria en la organización. A veces nosotros nos quedamos, Jorge, en muchos casos pensando que la seguridad es del otro, ¿cierto? Entonces, no, al otro le van a robar la información, al otro lo van a atacar. Entonces resulta, y no nos ocupamos, ¿cierto? La semana pasada, para contar una historia, una anécdota, estaba con una organización muy importante del sector social y nos contaban esa historia, que lo último que pensaban era en la seguridad. Y lo peor de todo es que nos contaban que ya habían sufrido episodios, ¿cierto? Digamos, han tenido problemas, para no ser tan técnico, con la información, pérdida de información, y les decía, pero ¿por qué no nos ocupamos? Y nos decía, es que nos da un temor. Nosotros no queremos contratar gente para eso nos parece muy complicado, muy difícil, y empezábamos a hacer abordar ese tema de la seguridad más como desde las historias, ¿cierto? Como desde la casuística, como desde la posibilidad más de darles una tranquilidad. Yo les hacía un símil, les hacía una comparación. Hagan de cuenta que la seguridad física es como la seguridad, perdón, la seguridad digital es como la seguridad física. Usted se preocupa cada vez más por comprar nuevas chapas, ¿cierto? Cerrar espacios donde considera de pronto que alguien va a vulnerar la seguridad, entonces pone más cámaras de seguridad y empezamos a abordar la seguridad, porque esto es un concepto muy importante, desde el lenguaje común de la organización. Absolutamente todo el mundo habla de riesgos. Ese es el primer punto, ¿sí? Es decir, si usted no se ocupa de la seguridad, si usted no desarrolla estrategias internas que no requieren ni una mano de obra calificada, si usted no está pensando justamente en proteger lo que llamamos en el mundo corporativo el activo más importante, que en este caso es la información, pues realmente, digamos, vamos a tener muchos problemas dentro de nuestro ejercicio profesional, ¿cierto? Porque es que la información es el insumo clave para la toma de decisiones, ¿sí? Y no pensemos en la información digital, pensemos en la información física, ¿cierto? Ustedes todos tienen archivos físicos en su organización, tienen justamente la Z donde está toda la información física. Y en muchos casos, usted se preocupa por ponerle el candado a la puerta donde tiene guardada la información física. Entonces, usted tiene, en teoría, la concepción de la seguridad. En el mundo digital, pues no debería ser nada diferente. El mundo digital también, ¿cierto? Nos ofrece grandes posibilidades. Hoy hablamos de temas de computación en nube, por ejemplo, ¿cierto? Y nos volvimos unos, digamos, expertos en la nube. Pero nosotros, cuando llevamos la información a la nube, ¿cierto? Pues nos olvidamos un poquitico de las medidas necesarias de la protección de esa información. Entonces, el mensaje acá, chicos, y para todos, para todas las organizaciones, es pensar en cómo nosotros podemos entonces proteger ese activo, ¿cierto? Ese activo de información que es tan relevante para acompañar la toma de decisiones. Y entonces, cuando hablamos del concepto de riesgo, empezamos a hablar
de algunos conceptos que hemos escuchado, ¿cierto? Pero que lamentablemente nosotros no hemos interiorizado o que no nos hemos puesto la tarea de ver si eso nos podría pasar al interior de la organización. Yo podría preguntarles a todos, ¿quién no tiene un correo institucional hoy día? Todo el mundo tiene correo. Y preguntémonos qué pasaría si, que es la pregunta básicamente cuando uno aborda riesgos, ¿qué pasa si no tuviésemos correo? ¿Cierto? ¿Qué pasaría, por ejemplo? ¿Cierto? Si le dicen, si hoy dice Álvaro Cifuentes, venga, pero es que aparte de tener el correo, usted tiene que asegurar que sus colaboradores tengan buenos hábitos para poder, digamos, ver y determinar si puede haber algún problema con el correo, ¿cierto? Porque usualmente el correo es el instrumento más importante de comunicación. Entonces, todos nosotros tenemos capacidades a nivel de seguridad. Todos nosotros tenemos hoy en día, me dicen, ingeniero, vea, tenemos justamente un disco, ¿cierto? ¿Qué hacemos con ese disco? ¿Sí? Entonces, cada vez más nosotros nos debemos empezar a preocupar, a preguntarnos internamente, ¿cierto? ¿Cómo vamos a proteger esa información? ¿Qué medidas? Hay una palabrita importante que vamos a aprender hoy. Y a mí me gusta mucho que en estas charlas vayamos construyendo un pequeño glosario, ¿cierto? Porque el propósito justamente es el aprendizaje. ¿Qué medidas, cierto, vamos a adoptar? ¿Qué medidas vamos a implementar para proteger la información? Y debemos empezar a tener una concepción, ¿cierto? De que lamentablemente, porque así pasa, en Internet no hay anonimato. En el mundo digital tenemos, digamos, estamos expuestos a que un tercero, alguien, ¿cierto? Pueda entrar justamente, ¿cierto? A nuestros sistemas de información y puede hacer algo, ¿cierto? Me decía la semana pasada en una charla, pero mencionas hacer algo, sí, puede ser que esa persona entre, ¿cierto? Y no haga nada, ¿cierto? Sencillamente esté buscando, pues sea curioso, pero probablemente la persona que entre tenga un interés o tenga un propósito de dañar, ¿cierto? Cuando alguien accede a la información personal, no solamente de la empresa, está buscando hacer algo, ¿cierto? Está buscando hacer algo. Entonces nosotros estamos llamados justamente a empezar a preocuparnos, no tanto a preocuparnos, a interesarnos, ¿cierto? De qué posibles riesgos, eso ni siquiera requiere una consultoría, no, internamente en las compañías, hoy en día las organizaciones sociales tienen ya unidades de gestión de procesos, tienen unidades, por ejemplo, muy interesantes en materia justamente de cultura organizacional que se preocupa justamente por la gestión de cambios, se preocupa justamente por levantar los riesgos. Y entonces le levantamos los riesgos a todo, pero no hacemos digamos, una granularidad o nos concentramos en el mundo digital y es ahí donde nosotros tal vez desconocemos qué nos puede pasar. Si nosotros nos ocupamos justamente de identificar ese riesgo cibernético, aquí lo dice incluso lo decíamos con Jorge, ¿cierto? Cuando nos ocupamos justamente de proteger el correo, que es un activo clave en la organización. Cuando nos preocupamos justamente de que los equipos técnicos tengan una visibilidad, porque lamentablemente uno de los grandes, digamos, vacíos hoy en día en las organizaciones es que el equipo de tecnología está en el anonimato, ¿cierto? O sea, los tenemos allá para pedirles el soporte técnico, vea, me falló, pero realmente hoy en día los equipos técnicos ya en el mundo de la seguridad digital se convirtieron en equipos estratégicos, porque en la mayor cantidad de organizaciones tienen productos de base tecnológica. Y vamos a poner un ejemplo, ¿cierto? Desde la pandemia, por ejemplo, muchas organizaciones cambiaron sus canales de venta digital a canales de venta tradicionales a canales de venta digital. Ejemplo, los días sin IVA, por ejemplo, fueron muy exitosos por eso, porque mediante instrumentos digitales de e-commerce, ¿cierto? Se fortaleció la fuerza de ventas. Pero imagínese usted, ¿cierto? Si yo decido irme a un canal digital y no me percato o no me ocupo de proteger ese canal digital. Entonces, ahí claramente pues estaríamos
digamos, teniendo un riesgo no solamente operativo, ¿cierto? Un riesgo incluso financiero. Fíjese que la NIS, en la última circular, decía, las empresas de base tecnológica, y hoy en día yo incluiría las organizaciones sociales, ¿cierto? Que tengan presencia en canales digitales, los riesgos de ciberseguridad están al mismo nivel de los riesgos financieros. Es decir, una afectación, un daño en los canales digitales puede ir incluso, digamos, en detrimento patrimonial de la organización. Entonces es muy importante, chicos, que nos vayamos con esa misiva, que nos vayamos con el objetivo de empezar a interesarnos por todo ese mundo digital, hacer visibilidad de los equipos que participan en ese mundo digital, los equipos de comunicaciones, los equipos de tecnología, acompañarlos, empoderarlos, darles herramientas para que ellos conozcan maneras tecnológicas, metodológicas de identificar los riesgos, ¿cierto? Yo siempre pongo el ejemplo. Es decir, todos, absolutamente todos a nivel de direccionamiento estratégico, tenemos el análisis DOFA. Fíjense que no es ni siquiera un instrumento digital, es un instrumento gerencial. Determina el direccionamiento estratégico. Nosotros ahí podríamos reutilizar ese DOFA y tratar de identificar, por ejemplo, amenazas en el mundo digital. Y ese DOFA se nos va a convertir en la fuente más importante de riesgo para que nosotros nos ocupemos. Si me dicen a mí, Álvaro, demos un ejemplo simple de desarrollar una estrategia de riesgos organizacional, es sencillamente ocuparnos, ¿de acuerdo? Atender justamente ese nivel de exposición de riesgo para que nosotros definamos lo que llamamos en el mundo de seguridad, chicos, perfecto, las contramedidas, los controles, las acciones necesarias para desarrollar una estrategia justamente de seguridad digital. Entonces, para concluir esta primera parte, podríamos decir entonces, ahí Jorge, qué interesante que pusiéramos de alguna manera esto en el debate, y es, si yo no me ocupo de visualizar, identificar los riesgos, nuestros adversarios, nuestros enemigos digitales sí lo van a hacer. ¿De acuerdo? Jorge, ¿qué opinas de ese primer mensaje, esos pensamientos? ¿Qué opinión tienes? No, me parecen súper válidos y siempre hemos tenido una conclusión respecto al tema de seguridad digital y es que por muchas herramientas que tengamos, antivirus, firewalls, la protección en la misma nube que nos ofrece, por ejemplo, tener todo en Microsoft 365, el riesgo y digamos que la primera fuente donde se genera la falla en los sistemas de seguridad son las personas. Así es. Y eso, ocuparnos, implica, por ejemplo, ahorita me imagino que vamos a hacer un pequeño ejemplo de los principales riesgos que se pueden presentar. Y vamos a ver que muy seguramente las personas son las primeras que hay que sensibilizar en este tema, porque son las responsables que esto se cumpla. O sea, no puede tener un super antivirus montado en la máquina, pero si, por ejemplo, mis correos electrónicos no tienen clave, y cualquiera puede ingresar, pues ahí no estoy haciendo nada, por muy buen sistema que yo tenga. Si yo hablo de suplantación y recibo correos y todos los abro, pues no estoy haciendo nada. O sea, por mucho que el sistema sea muy eficiente, pero si alguien cada vez que recibe un mensaje abre los adjuntos sin importarle quién los mande ni qué es lo que contenga, pues realmente esas son las principales fallas de seguridad. Entonces, Álvaro, sí, la verdad es que es súper importante ese pedacito. Disculpa si me adelanté ahí. Yo creería que la diapositiva anterior, no sé si la revisamos, pero bueno, continuemos. Perfecto, no te preocupes, Jorge. Entonces, fíjate que nos hablaste de ejemplos concretos. Ah, perfecto. Entonces, sí, señor. Entonces, dijimos, todo mundo, absolutamente todas las organizaciones tienen un equipamiento digital. ¿Cómo así? Claro. Entonces tienen, perfecto, tienen un tema de correo, ¿cierto? Tienen entonces instalados los sistemas operativos. Cada persona desde su equipo personal tiene acceso al sistema operativo, lo que llamamos el Windows, ¿de acuerdo? Y claramente, pues, como bien lo decías, Jorge, pues la mayor cantidad de riesgos, ¿cierto?
donde nos deberíamos ocupar es en la protección perfectamente del correo. Entonces le dicen a uno, ve Álvaro, y entonces hoy nos hemos escuchado, ¿cierto? Que en el correo usualmente hay amenazas de phishing. ¿Qué será el phishing? ¿Cierto? Para una organización social que todo el tiempo está pensando justamente en atender población vulnerable, ¿cierto? Y que tiene como instrumento justamente para su actividad misional el correo, ¿cierto? Entonces, Jorge lo decía, bueno, ¿y qué ejemplos concretos? Ah, perfecto. Entonces, fíjense que el correo justamente configura una modalidad donde yo perfectamente estoy recibiendo diariamente correos. Y esa modalidad de phishing lo que está de alguna manera definiendo en términos generales es pescar, ¿cierto? Es decir, recibo el correo justamente de Familias en Acción, Jorge. Recibo el correo de la DIAN, ¿cierto? Recibo el correo del sorteo donde me están indicando perfectamente, Álvaro Cifuentes, te has ganado un premio, ¿de acuerdo? Pero es que yo no me he ganado un premio, ¿cierto? Yo realmente, pues yo ya pagué la declaración de renta, ¿cierto? Yo, digamos, como decir por ahí, eso tan bueno no dan tanto, ¿cierto? Yo ya, digamos, no tengo ninguna relación con la compañía XYZ. Entonces, esa amenaza justamente en el correo, ese ejemplo que bien proponemos, lo que busca justamente es proteger la información. Es decir, ser lo suficientemente desconfiado cuando recibo un mensaje de correo, ¿cierto? Y no conozco la reputación. Hay un tip muy importante y no vamos a entrar en tecnicismos. No conozco justamente la dirección de dónde viene y ahí aprendemos un poquitico algunos conceptos, ¿cierto? Como lo es, por ejemplo, el dominio. Lavaquita.com, pero es que yo no tengo ninguna relación comercial a nivel de la organización donde tenga una interacción con la vaquita. Pues ese dominio para mí no es un dominio, digamos, no es que no sea confiable, sino que no es conocido. Entonces, aquí el mensaje, justamente como bien lo proponía Jorge, es ser muy cautos, ¿cierto? Ser muy cautos en la información que estamos recibiendo. Lo decía Jorge, me parece muy importante ese aporte. La mayor cantidad de vulnerabilidades, ¿cierto? Debilidades son internas, ¿cierto? Hoy se habla de un concepto muy importante que me gusta mucho mencionar y es cero confianza. Ese tema lo van a empezar a escuchar mucho. El concepto de cero trust. Se van a acordar de mí mucho. Y es, puede ser incluso que el enemigo esté interno. Puede ser incluso que el enemigo esté adentro. Puede ser incluso que tenga un empleado que esté completamente inconforme. ¿De acuerdo? Y él, con su poca habilidad tecnológica, puede de alguna manera hacer daño. ¿De acuerdo? Entonces, aquí es muy importante ver cuáles podrían ser los comportamientos del atacante. Perfectamente. Entonces me dicen, venga, eh, perfectamente. Yo creo que aquí más de uno, por ejemplo, ya estamos un poquitico, somos un poquitico vieja guardia, ¿cierto? Entonces, alguna vez ustedes, por ejemplo, muchos de ustedes, por ejemplo, usaban el Ares, que era un producto, ¿cierto? Una simulación, un software que me permitía a mí bajar música, por ejemplo. Y fíjese que el Ares, nosotros nos poníamos muy felices cuando teníamos una conexión de línea conmutada, ¿cierto? Y fíjese que el Ares prácticamente lo que hacía era eso, abrir puertas, ¿cierto? Permitir que un tercero entre a nuestros equipos. Por ejemplo, es muy importante ocuparnos de mantener actualizados, por ejemplo, los sistemas operativos de la organización, ¿sí? Asegurar justamente que podamos mantener una salud, esta palabrita me la van a escuchar mucho, una salud en los servicios, lograr justamente, colegas, que podamos mantener justamente esas labores que estamos delegando en los equipos técnicos, pero que son tan importantes para nuestra labor misional. Yo les voy a poner otro ejemplo. Un impacto en el correo impacta la labor misional. Sin correo no podríamos hacer convenios. Sin correo no podríamos nosotros suscribir justamente los convenios con nuestros benefactores. Entonces hay que preocuparnos por los correos, ¿cierto? Ayer en una organización tuvimos la fortuna de acompañarlos en la instalación justamente de los antivirus, ¿cierto? Entonces nunca habían tenido un antivirus. Estaban complacidos porque habían sufrido múltiples daños de virus y entonces ahí definíamos básicamente un concepto importante. Entonces, Jorge, para continuar, fíjate que nosotros debemos entonces, el primer tip,
Álvaro, ¿por dónde iniciamos? ¿Por dónde iniciamos nosotros como organización social? ¿Cuál sería ese primer paso? ¿Cuál sería la recomendación que nos harías para iniciar a atender nuestros activos digitales? Entonces, lo primero en lo que vamos a pensar nosotros es en hacer un inventario sencillo, simple de lo que tienen. Nadie puede defender lo que no conoce. Es una premisa muy importante. Entonces, nosotros debemos básicamente, ¿cierto?, asegurarnos de qué es lo que tenemos, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenemos, cierto? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Por qué las organizaciones son atacadas? Porque no conocen lo que tienen. No saben cuántos equipos de cómputo tienen, ¿cierto? No se han percatado si esos equipos de cómputo requieren justamente una instalación de un producto de seguridad, por ejemplo, como un antivirus. Entonces, si yo no conozco lo que tengo, va a ser muy difícil que yo pueda proteger justamente la información misional de mi organización. Entonces, el primer punto de partida, ¿cierto? Para ir agrupando prácticas en materia justamente de seguridad, ¿cierto? Es asegurar perfectamente, hacer una tarea sencilla para lograr justamente, óigase bien, ¿cierto? Que conocer lo que tengo hará que yo pueda proteger justamente esos activos, identificar los riesgos, ¿de acuerdo? Y de esa manera yo voy a poder definir básicamente un aspecto clave dentro del ejercicio de la protección. Entonces, sería nuestra primera tarea del día de hoy. Listo. Vamos a irnos bastante interesados en la seguridad. Vamos a decirle a nuestro director, a nuestro patrocinador, a nuestro equipo administrativo táctico, chicos, tenemos nosotros primero que ver qué requerimos, qué necesitamos, vamos a identificar lo que tenemos y dicho esto, después de que identifiquemos lo que tenemos, vamos a empezar a establecer medidas de protección. Ejemplos de ello. Profe, nosotros nunca hemos comprado, ¿cierto? Incluso nunca nos hemos preocupado por tener una licencia de antivirus. Bueno, será el momento justamente para darnos cuenta justamente que debemos proteger los equipos. Ejemplos de ello. Profe, nosotros nunca hemos tenido necesidad de hacer copias de respaldo. Entonces, esa parte nos va dando un lineamiento muy general. Jorge, voy a permitirme volver a dejar de compartir para poner un pequeño video pedagógico, Jorge, ¿cierto? Dale, dale. Donde vamos a explicarles a ellos de manera muy general, ¿cierto? ¿Cuál sería el insumo, ¿cierto? El insumo, aquí vamos a ir viendo básicamente un pequeño video con algunos ejemplitos, ahí me cuentan. Why is cybercrime more common now than ever? Donde básicamente, ¿cierto? Donde básicamente los adversarios, ¿cierto? Están buscando permanentemente, ¿cierto? Ellos están buscando como propósito tratar de acceder a la información del negocio. Fíjese, Well, por ejemplo, hackers don't need a gun or to physically hurt anybody in order to steal. All they need is a computer. How? The most common and usualmente los adversarios lo que están buscando justamente es poder de alguna manera buscar un método de relacionamiento. Es decir, ustedes diariamente están trabajando en visión digital y los adversarios o los enemigos, ¿cierto?, del mundo digital están buscando la manera, ¿cierto? Están buscando la manera de entrar justamente a nuestra información personal. ¿Listo? dangerous method that hackers use is social Usualmente, chicos, para ir rápidamente con este video, un mecanismo que ustedes van a empezar a encontrar y a escuchar son prácticas de ingeniería social. ¿Y eso qué significa? ¿Cierto? Que dependiendo del comportamiento de la empresa, los adversarios van a ser juiciosos para estudiar cuál es el comportamiento de la empresa. Y a partir de ese comportamiento van a descifrar, Jorge, ¿cierto?, la manera de poder entrar, ¿cierto? ¿Cierto? A partir de lo que nosotros revelamos, y esto lo lleva al mundo personal, cuando yo publico el celular, cuando yo publico incluso el tema del GPS, estoy entregando insumos para que ese adversario pueda entrar. engineering. This is basically when a hacker pretends to be someone you trust in order Está buscando prácticamente acceder, ¿cierto? De manera ordenada, ¿cierto? Entonces ahí le dicen a uno, profe, ¿y por qué es tan importante, por ejemplo, cuando yo defino
digamos, las cuentas en el mundo digital, ¿por qué es tan importante la gestión de accesos? Ah, perfecto, porque yo voy a dejársela más difícil a esa persona para entrar. Profe, ¿por qué no recomendaríamos claves como 1, 2, 3? Perfecto, porque claramente estamos definiendo un modelo clave dentro de esa estrategia. Listo, ahí estamos. To gain access to sensitive information. Yo que protejo la información sensible. Aquí digamos, podríamos hacer un símil. Me dicen entonces, la información sensible. Claro, todo lo que sea información que pueda de alguna manera comprometer el saber hacer o lo que llamamos en el mundo de la propiedad intelectual el know-how, ¿cierto? Nosotros que estamos llamados a proteger la información sensible o en su defecto la información confidencial. This can be done by sending an email, phone call, social media post. Todos y cada uno de los activos son importantes, ¿cierto? Hoy en día se habla de que los celulares son activos, ¿de acuerdo? Es información clave para proteger. Or really any form of social networking. Sometimes even a small amount of personal information can help a hacker steal your identity. Usualmente cuando las organizaciones tienen información, ¿cierto? Mediante las identidades, por ejemplo, yo podría asegurar que en la medida en que yo pueda dejarle más difícil al adversario el acceso, voy a proteger la información, ¿de acuerdo? Entonces hablamos de un concepto de identidad. Podríamos incluso ver qué pasa si yo pierdo la cédula, pierdo mi identidad, ¿de acuerdo? Y cualquier persona podría tomar esa cédula, ¿cierto? Hacer una compra ficticia, hacer daño. Ese mismo escenario lo veríamos en el mundo digital. With a stolen identity, a hacker can open bank accounts, commit tax fraud, and move illegal funds under your name. En fin, básicamente ahí, para efectos de ejemplificar el escenario, tendríamos un modelo un poco más ahí, listo, más claro. Bien, sí, Jorge, adelante. Quiero rescatar aquí una cosa del video que dicen bien importante y es, nosotros tenemos múltiples accesos a Internet. Eso significa que nosotros accedemos a Internet por redes sociales, por nuestras cuentas de correo, porque tenemos aplicaciones, porque tenemos muchísimos dispositivos. Tenemos nuestro computador, tenemos nuestro celular, tenemos nuestra tablet. Entonces, cuando uno tiene tantos accesos y dentro de esos accesos uno deja fragmentos de información, digamos, una persona podría construir el perfil de uno, ¿cierto? Y empezar que es que en Facebook uno publica la imagen del hijo, que por allá en Instagram publica un producto, que por acá en Twitter hace un ejemplo o hace un comentario. Cuando uno reúne todas las informaciones, cuando uno puede empezar a construir el perfil de una persona, empezar a conocer a esa persona de acuerdo a la información que está suministrando. Y como decía ahí también, pues esto no es de robar físicamente, sino que solamente con una máquina uno puede inventar cosas, crear a partir de esos perfiles falsos, y esos perfiles falsos son los que de alguna forma después son los que empiezan a atacar a las organizaciones. Entonces es bien interesante ese concepto y por eso esa parte que vos decís de saber que lo que se tiene es entender en ese entorno que no tenemos cuáles son los dispositivos, cuáles son las aplicaciones, cuáles son las redes sociales y ese equipo de trabajo cómo se conecta con todo eso. Ahí lo tenés listado, es que ahí se ven todo eso listado, eso suma y cada una de esas cositas hay que cuidar porque son puertas de entrada. Así es, Jorge. Qué interesante lo que propones. Más dispositivos, más riesgos. Bien lo interpretaste, Jorge. Es decir, me decían ayer un organización, profe, imagínate que nosotros tenemos, por ejemplo, ejemplos de ello, me decían, nosotros tenemos capacidades, tenemos en este momento los dispositivos móviles, me decía la organización, nosotros no tenemos activos, profe, me decían, listo, pero nosotros usamos toda la estrategia corporativa desde los dispositivos personales. Entonces yo me puse un poco, digamos, les decía, está muy bien, porque hoy en día claramente existen estrategias, por ejemplo, hay un concepto que se llama Bring on Device, traiga su propio dispositivo. Desde la pandemia he tenido la oportunidad de conocer compañías sin sede, o sea, completamente virtuales, donde todo el trabajo se hace remoto, y también he conocido la oportunidad de conocer organizaciones que no tienen activos, ¿cierto? Todo lo hacen de los dispositivos personales. Se incrementaría, ¿cierto? Sería muy importante también identificar cuál es todo ese entorno, ¿cierto? Es decir, usualmente ustedes diariamente están consumiendo el acceso a Internet, ¿cierto? Entonces el Internet tiene justamente un proveedor de servicios, alguien que suministra ese acceso a Internet. Los equipos de TI les ofrecen, acceso a las redes Wi-Fi, ¿cierto?
Absolutamente todo está conectado, como lo llamamos en el mundo digital, mediante un concepto de ubicuidad. Es decir, ¿qué significa la ubicuidad? Yo puedo acceder al correo desde mi equipo, puedo acceder al correo desde mi tableta, puedo acceder al correo desde, digamos, desde mi dispositivo móvil, de mi celular, pero básicamente, cierto, me estoy despreocupando porque yo no sé qué tengo, ¿de acuerdo? Y lo peor, está viajando información clave del negocio en esos dispositivos. Entonces, cuando yo hago un mapeo general de todo, ¿cierto? De todo lo que tengo. Cuando yo voy y le digo, venga, nos dejaron como tarea hacer un inventario de los entornos, de los dispositivos. Yo ya estoy definiendo, esta palabrita me gusta mucho, una gobernanza para poder tener claridad qué tengo y a partir de ese inventario, ver qué riesgos se podrían dar al momento del uso de esa capacidad que tengo a nivel de dispositivos. Entonces, nos va quedando como más claro ese ejercicio de poder identificar y de poder establecer qué medidas, ¿cierto? Lo que llamamos en el mundo de seguridad controles, voy a aplicar para poder proteger la información, ¿cierto? ¿Que requiere presupuesto? Por supuesto, valga la redundancia. Nosotros, parte del ejercicio que hicimos en este proyecto de 6 meses con las organizaciones fue hacer un diagnóstico, ¿cierto? Identificar un modelamiento de amenazas. ¿Cómo así? Claro, establecer cuáles eran prácticamente los puntos de falla, ¿sí? Y a partir de ese diagnóstico, definir un proyecto donde nosotros pudiésemos suministrar capacidades de protección. Entonces, el ejercicio de saber lo que tienes te proyecta a establecer cuál es el camino, cuál es la hoja de ruta, cuál es la estrategia para proteger la información. Entonces, ese ejercicio me parece muy, muy importante. Listo. Estamos definiendo. Lo otro que quería comentarles, dale. que nos están haciendo aquí una pregunta, es cómo crear esa estrategia de ciberseguridad. Y yo creo que Álvaro nos la comentó en este caso. Yo creo que existen, y Álvaro, yo creo que podemos compartirle a las organizaciones, por ejemplo, si yo soy una organización social y no entiendo cuáles son mis riesgos y me gustaría de alguna forma tener un pequeño diagnóstico para poder definir cuáles son esos riesgos como organización social que tengo. Existen herramientas donde se puede uno autoevaluar y entender un poquito cuál como organización social son esos riesgos que puedo tener para poder, a partir de entender cuáles son esas debilidades, cuáles son esas brechas que tengo en la seguridad de la información, cómo podría empezar yo a trabajar un poquito en ese cierre de esas brechas y en un ejercicio diario con el equipo, pues con todos los colaboradores de la organización, empezar a decir, venga, es que nosotros como organización posiblemente nuestro principal riesgo sea suplantación. Y dentro de la suplantación yo debería hacer, por ejemplo, un pequeño simulacro para mirar a ver si las personas cuando reciben un correo extraño, ¿qué es lo que hacen? Si lo que hacen es abren, por ejemplo, el archivo o si lo que hacen, por ejemplo, es que me cuentan y notifican a la dirección o al departamento de TI, pues que están llegando correos raros y empezar a crear un poquito la cultura de entender eso. Con eso, por ejemplo, vamos cerrando un poquito las brechas. Pero obviamente existen muchísimos más riesgos dentro de la seguridad de la información. Entonces, como Álvaro nos comentaba, pues hay que buscar la forma de identificar eso, de hacer un pequeño diagnóstico y creo que aquí está en esta plataforma que creo que, si no me falla la Vamos a memoria, compartir. Sí. está disponible Sí. para que las organizaciones puedan hacer ese pequeño autodiagnóstico y a partir de eso empezar a hacer unos ejercicios juiciosos de ese cierre de brechas. ¿Estamos de acuerdo ahí, Álvaro? Sí, Jorge, mira, y qué interesante eso que planteas. Esta plataforma la vamos a compartir y hay un diagnóstico para responder la pregunta del colega, ¿cierto? Me parece muy importante esa pregunta. Digamos, hay un instrumento, ¿cierto? Muy importante acá en esta primera opción, ¿cierto? Conocer lo que tenemos, que está muy enfocado a una página web que se llama Controles SIS, ¿de acuerdo? Y esta página tiene unas herramientas, es un Excel incluso muy sencillo que ustedes pueden aplicar, donde ustedes pueden bajar esa herramienta, ¿cierto? ¿De acuerdo?
descargamos la herramienta, ¿cierto? Descargamos la herramienta y mediante esta hoja de cálculo sencilla, yo voy a poder entonces definir el primer punto de la postura de seguridad, como bien lo propone el colega. Aquí tenemos entonces una introducción muy general. Aquí tenemos básicamente digamos, un inventario de hardware, ¿de acuerdo? ¿Sí? Yo voy a poder listar de manera muy sencilla, ¿cierto? ¿Sí? Por ejemplo, acá podría listar básicamente cuáles son, ¿cierto? El código del activo, el tipo del activo, la descripción del activo, el modelo, ¿cierto? El tipo de fabricante, ¿cierto? La dirección MAC si es necesario, la dirección IP, o sea, todos unos datos muy técnicos, pero que nos ayudan básicamente a tener un primer levantamiento de esa información y que nos va dando un tema preciso ahí, ¿cierto? En materia de software, ¿cierto? Recordemos que uno de los grandes desafíos en el mundo digital es no solamente el tema de lo que tiene que ver con la parte de la postura de seguridad, cumplir con los requerimientos de las partes interesadas, las leyes. La ley de propiedad intelectual, por ejemplo, es una entrada muy importante para todo el tema de ciberseguridad. Entonces, el hecho de que yo haga un inventario de lo físico, de lo lógico del software, ¿de acuerdo? Me permite a mí entonces tener un primer insumo para ir construyendo esa postura de seguridad. Y al final, fíjese qué tan interesante, yo podría tipificar el nivel de impacto. ¿Qué significa eso? Es decir, yo podría clasificar, dependiendo de un criterio, cuáles activos son más importantes que otros. ¿Por qué? Porque todos los activos parten de una estrategia, justamente, de un modelo, a partir, por ejemplo, de un mapa de procesos. Si ustedes tienen su mapa de procesos, por ejemplo, ¿cierto? Ustedes tienen los procesos misionales. Esos procesos derivan capacidades a nivel tecnológico y ahí yo podría priorizar qué recuperar primero, ¿de acuerdo? Es decir, el establecimiento de la postura de seguridad va desde la identificación de los activos, tanto físicos como lógicos, y de la priorización de ellos, ¿de acuerdo? Hay una norma que les voy a citar, ¿cierto? Que se llama la ISO 27005, que es una norma muy importante y es prácticamente el punto de partida para establecer la postura de seguridad. Es decir, esa norma me permite a mí determinar un poco esto que estamos viendo acá prácticamente en este ejemplo, pero me permite establecer los lineamientos para inventariar, clasificar y priorizar los activos. Entonces, con esta ilustración, Jorge, creo que le respondemos a nuestro colega la pregunta para Total. iniciar esa primera postura de seguridad. Y yo creo que hay algo también que me gustaría transmitirle a las organizaciones, es que a pesar de que esto tiene una parte técnica, obviamente, esto también funciona con sentido común. O sea, esto no es que sean temas así súper extraños. Ustedes lo viven todos los días cuando en sus celulares reciben que la cuenta Bancolombia ha sido bloqueada, por favor métase a esta dirección para restaurar la contraseña. O cuando ustedes en WhatsApp reciben mensajes, primo, vea, es que estoy por acá embalado, necesito una platica. Esto es lo mismo. O sea, yo creo que los temas de seguridad siguen siendo los mismos antes y hoy. La Sí. única diferencia es que, obviamente, pues en la parte ya digital empiezan a volverse un poquito más sofisticados y un poquito más difíciles de pronto de verificar, pero la técnica es la misma y por eso es tan importante el tema de las personas, es tan importante el tema de los colaboradores, es esa sensibilización con el equipo de trabajo de ustedes como organización social, realmente son responsables del buen uso de esa data que tienen en este momento y tienen eso tan importante de guardarla y poder que las personas que tengan los permisos puedan acceder a ella de la mejor forma posible. Porque la data tampoco es guardarla en una bóveda y que nadie la pueda tocar. El chiste de esto es tenerla tan accesible para que las personas que están autorizadas puedan verla, pero que no todo el mundo tenga acceso a ella. Hay una invitación que no quiero dejar pasar y es la nube ofrece
muy buenas opciones, sobre todo cuando como organización social de pronto no tengo tanto conocimiento. Digamos que cuando yo subo la información a la nube, de alguna forma sí puedo empezar a garantizar un poquito de que empresas, por ejemplo, como Microsoft o como un Amazon Web Service, cuide esa información, tenga esos respaldos, sobre todo porque a veces hay una pérdida total de la información. Entonces imaginen ustedes como organización social que pierdan toda la información de un momento a otro, que se la secuestren. Eso es un problema, eso es un riesgo gigante. Y eso pasa mucho a veces cuando yo tengo un servidor físico dentro de mi organización y alguien me lo secuestra y me dice, si no me da 10 millones de pesos, entonces yo no le suelto la información. ¿Ustedes qué van a hacer con eso? Imagínense en ese tipo de escenarios. Por eso la invitación de pronto es a pensar un poquito en el tema de nube, porque en temas de nube de pronto recuperar esa información, restablecer esa información, tener esos backups de información, de pronto cuando yo no tengo tantos recursos, puede ser una solución viable para ustedes. Y vuelvo y les digo, y es como identificar esos puntos donde se generan esos riesgos para poder decir, venga, ¿cómo podemos hacer para que una persona no entregue una información adicional o no permita una falla de seguridad donde por ahí se me puedan meter y me puedan, como les digo, me puedan o suplantar o puedan robarme la información o puedan secuestrarme la información, que eso es un gran riesgo. Y sobre todo, si ustedes pensando también a nivel de reputación como organización, ustedes tienen un compromiso con esas empresas o con esas organizaciones que les entregan recursos para que ejecuten los proyectos, ¿cierto? Digamos, tienen esa responsabilidad de cuidar y salvaguardar esa información. Entonces, es bien importante tener esto dentro del radar, entender la importancia que tiene esto. Vuelvo y les digo, yo acá me hacían la pregunta específica era, espera, que es que ya me la quitaron acá, era como cuál puede ser una estructura básica para establecer una estrategia. Y yo recapitulo un poquito lo que dice Álvaro. Primero, identifiquemos qué tenemos y por dónde es que estamos accediendo a la información. Evaluamos dentro de eso que tenemos, eh, en temas de la información que tengo, cuál es la más importante y cuál es la menos importante. Puede que la información financiera de la organización social sea supremamente crítica, la data de todos mis beneficiarios es crítica, puede que existan otras cosas que de pronto no sean tan importantes. Y obviamente también los dispositivos, cuáles son los más críticos para mantener mi operación. Puede que un servidor sea supremamente crítico, puede que un celular que de pronto esté en campo no sea tan crítico. Y entender dentro de ese riesgo si ese celular que está en campo tiene acceso a la información, por ejemplo, de ese servidor, o tiene acceso a la información de los beneficiarios, y que por ahí puedan extraer información de mi organización. Y a partir de entender de pronto qué puede pasar, tener ese plan de trabajo. Entonces, la herramienta que Álvaro nos mostró ahorita, Álvaro, no sé si la podemos escribir dentro del chat, Sí, el link, porque sí, esa plataforma, de verdad se la recomiendo. No es que esa plataforma es disponible para ustedes, eso ni siquiera lo mueve Macaya, pero es muy potente en seguridad digital. Ahí van a encontrar muchísimas opciones dentro de todo el tema de seguridad digital que muy seguramente les va a servir. Adicional, pues también les cuento con el tema de la nube. Microsoft es muy potente en ese tema de seguridad digital. También por ese lado van a encontrar muchísima información y obviamente a Microsoft pueden acceder a través de Macaya. Entonces, cordialmente bienvenidos a que exploren ese tipo de información. Eh, yo te estoy robando ahí. no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, Jorge. No, muy bien, no, excelente esa No, observación. faltan 10 No, minutos, faltan 10 sí, minuticos, ya podemos ir como redondeando aquí, porque vamos a mandar un mensaje bien potente para todos ustedes de esto es posible, puede que se requiera recursos, sí, no necesariamente es tan caro, también hay que buscar la forma, es técnico, sí, pero hay que buscar también la forma de poderlo implementar. sí, Jorge, mira, y hay dos cosas importantes que tenemos que tener en cuenta, y es, mencionaste, es un asunto reputacional. Y lamentablemente también tiene que ver un asunto, Jorge, de cumplimiento legal, ¿cierto? Es decir, los requisitos de las partes interesadas externas son muy importantes. Entonces, ayer me decía una organización
hospitalaria, ¿cierto? Ellos tienen, tienen una mayor obligación porque manejan información de pacientes, ¿de acuerdo? Pero yo le diría a las organizaciones sociales, reputacionalmente, ¿cierto? No tener la información disponible es un costo muy alto reputacional, es decir, pueden perder presencia en el mercado, ustedes deben proteger sus contratos, sus convenios. 2, es muy importante que se establezca una hoja de ruta. ¿Qué significa esto, Jorge? Que después de identificar los activos de información, de identificar la priorización de la información, ¿de acuerdo? Es muy importante que le contemos a la alta dirección, ¿de acuerdo? ¿Qué riesgos o cuál sería la estrategia de defensa? Que es el último punto que voy a tocar, ¿cierto? ¿Cómo nos vamos a defender? ¿De acuerdo? ¿Qué requerimos? Fíjese que el tema de la seguridad en defensa no requiere ni siquiera presupuesto, Jorge. Requiere ganas, requiere un aprendizaje continuo, requiere darle la visibilidad y el empoderamiento a las áreas tácticas. Yo les voy a contar una historia que me parece lamentablemente, y se lo decía a los empresarios la semana pasada en un panel de la Cámara de Comercio. No podemos seguir teniendo las áreas técnicas como áreas de soporte. Hay que sacarlas del anonimato, hay que empoderarlas, hay que darles instrumentos para que ellos definan la estrategia de seguridad en defensa, ¿cierto? Es decir, nosotros todo el tiempo nos pasamos defendiéndonos. Y es así porque, como bien lo decía Jorge, ya hay ataques tan sofisticados a nivel de inteligencia artificial que ya, por ejemplo, lo decíamos ahorita en una conversada que teníamos, antes le llamaban a la mamá básicamente contarle que el primo estaba secuestrado, pero resulta que hoy en día ya pueden suplantar la voz de la mamá, ¿cierto? Y entonces ya ahí sí nos vamos a enredar porque entonces ya va a ser más fácil que el adversario pueda justamente cometer digamos, hacer el daño. Entonces es muy importante, chicos, que aparte de identificar, establezcamos medidas para la defensa. Medidas para la defensa tales como, hombre, no dejemos de renovar el antivirus. El antivirus se convierte en la primera línea de defensa. Si yo puedo contener una amenaza, cuando me llega un virus, yo probablemente no va a tener un daño en los sistemas de información misionales. Venga, no dejemos de renovar los buzones de correo, ¿cierto? Porque a veces cuando nosotros, digamos, perdemos la visibilidad de la capacidad, porque pasa mucho, ¿cierto? Entonces tenemos, digamos, un vacío presupuestal. No, pues ¿para qué vamos a renovar el contrato de licenciamiento? No, ¿para qué vamos a renovar? No, la seguridad en defensa depende justamente del compromiso de la alta dirección, ¿de acuerdo? Contemos, nosotros en el ejercicio, Jorge, ya para finalizar y acotar un poquitico la estrategia, en el ejercicio de seguridad digital con las organizaciones que tuvimos la oportunidad de acompañar, teníamos la figura de una persona que era vital, que era el Tech Champion, Jorge, ¿cierto? Pero el coordinador, el líder de la organización se empoderó del proyecto y entendió la importancia desde el punto de vista de la cultura organizacional de la seguridad. Entonces, mi recomendación sería final, diría yo, bueno, entonces perfecto, vamos a identificar los activos de información como una estrategia interna. Vamos a, de alguna manera, a priorizar los activos porque lamentablemente no hay recursos para todo, ¿cierto? Un tip de ello lo decía, los procesos misionales que definimos en la cadena de valor es la misión del negocio, por lo tanto los activos de la misión del negocio son los que deberíamos priorizar. 3, muy importante, después de que identificamos los activos de información, nosotros hacemos entonces, de alguna manera, un análisis de riesgos para ver entonces cuál es el nivel de exposición que tenemos allá. Y por último, con lo que tenemos, empezamos a buscar estrategias de defensa. ¿De acuerdo? El ejemplo del antivirus fue muy interesante, ¿cierto? Ah, perfecto, profe. Entonces, si yo mantengo la licencia de antivirus, me estoy defendiendo. Estoy buscando básicamente. Entonces, Jorge, diría yo que es la hoja de ruta de manera muy general, porque el tiempo es muy corto, pero les daríamos básicamente a ellos, digamos, las estrategias para ello. Si quieres, habilitamos el chat y les comparto entonces, Jorge, porque creo que por aquí, para mandarles el enlace de esa estrategia de tools, que sería el primer mecanismo práctico para implementar la postura de seguridad. Creo que con eso quedaríamos bastante satisfechos hoy, Jorge, con este mensaje. Yo
Yo creo que tú ya tienes acceso a este Sí, chat, está desactivado. Ok, no, entonces vamos a hacer una cosa. Igual después, el lunes, creo que les vamos a mandar el resumen de la reunión. Álvaro, de pronto, si nos puede compartir un par de diapositivas de esta presentación para tenerla. Ahí vamos a incluir entonces la información y obviamente también queda el link porque estos videos se suben a YouTube. Entonces, para que todos ustedes lo puedan volver a ver de pronto con alguien más que lo quieran compartir, sería súper importante. Eh, Otra cosa, yo creería que podíamos Jorge, tener disculpa. acá, Jorge, ¿me escuchas? dime, Si quieres, me puedes pasar el link, que yo sí tengo forma de compartirlo a perfecto, través de preguntas y respuestas. ok, perfecto. perfecto. Y lo otro que quería invitarlos es a que se inscriban, aunque en este momento tenemos una convocatoria de transformación digital donde vamos a acompañar este año a 50 organizaciones en el país en todo el proceso de transformación digital. Cordialmente invitados, es un ejercicio muy bueno, muy completo, incluye también toda la parte de seguridad digital de las organizaciones, donde vamos a trabajar con las organizaciones toda la parte de visión y estrategia, vamos a trabajar toda la parte de cultura organizacional, eh, infraestructura, operaciones y la última que es de mercado y comunicaciones. Entonces, todos están cordialmente invitados entonces para que se inscriban. Gina, te voy a poner el link acá en el chat de Teams para que por favor me lo subas acá al chat del webinar. Esa convocatoria se cierra la próxima semana. A ver que aquí alguien me está levantando la mano. Pues que no podemos hablar. Entonces vas a tener que escribir por la cajita de preguntas y respuestas porque no tenemos habilitada aquí la, la, el chat, perdón, abrir los micrófonos para ustedes. Sí, esto es para Colombia, la convocatoria está abierta para todo Colombia. Lo único que estamos buscando o habilitantes dentro de la convocatoria es que sean organizaciones sociales, que estén en Colombia, que tengan un equipo de trabajo que nos puedan acompañar durante la duración de este proyecto y que tengan una conexión a Internet porque esta convocatoria es virtual, entonces la idea es que nos podamos conectar. Nuevamente, cordialmente invitados a todos. Y por último, queríamos pedirles el favor que nos ayuden con una encuesta de satisfacción en donde nos cuenten si estos temas son importantes para ustedes, cómo les ha parecido, si les gusta, qué otros temas quieren ver, porque pues, realmente son muchas los temas que podemos hablar, especialmente en la parte de tecnología. Entonces, bienvenida a todo esto. Esto es más para nosotros poder hacer cosas que agreguen más valor para ustedes. Y bueno, ya siendo casi las 11, pues agradecerle a Álvaro por su tiempo, por compartirnos. Esto, les digo, es un brochazo, o sea, esto lo tocamos por muy encima porque el tema de seguridad digital es algo profundo, pero más que dejar toda la estrategia establecida, es más una invitación a que conecten a través de Macaya toda esta parte de seguridad digital, que puedan explorar un poquitico más todo el tema de transformación digital, que incluye también esta parte pues, de seguridad y obviamente empezar como organizaciones a migrar un poquitico, a hacer un poquitico, a ayudarnos más de la tecnología, a utilizar todo esto para evitar esos daños reputacionales que hablamos, esa pérdida de información. Entonces, obviamente, a la orden cualquier tema que requieran, desde Macaya estamos disponibles para ustedes. Contamos con formación en ciberseguridad, especialmente en Microsoft 365. Desarrollamos los proyectos que tenemos, que Álvaro les compartió ahorita un poquito muy por encima, con organizaciones sociales, precisamente identificando esos diagnósticos, definiendo esas brechas y implementando planes de trabajo para hacer esos cierres. Entonces, nuevamente, mil gracias a todos. Álvaro, mil gracias por estar acá con nosotros.
y los esperamos el próximo mes. Vamos a tener una súper conversación de un tema que les va a encantar, yo sé que les va a encantar. También los invito, estamos cerrando el curso de inteligencia artificial para organizaciones sociales que arranca en marzo. Súper importante porque esa inteligencia artificial es una herramienta súper potente para las organizaciones sociales. También les vamos a pasar la información por lo que les vamos a compartir el correo la próxima semana para que entiendan un poquito qué es lo que les estamos ofreciendo. Y bueno, tenemos muchísimas cosas para ustedes, entonces espero que las puedan aprovechar. Álvaro, Gracias, Jorge. muchas gracias. Complacido. A ti. Saludos a todos. Bueno, y a todos ustedes, mil gracias. Esperamos entonces verlos en marzo para, si no me falla la memoria, vamos a hablar de marketing digital. Y creo que lo vamos a pegar mucho con inteligencia artificial para que aprovechen entonces ese espacio. Mil gracias a todos. Gracias. Saludos.